Cuando leí los temas y recibí la invitación, hubo un tema que particularmente me llamó la atención enseguida, y el tema hablaba de la compasión de Jesús, ¿no es cierto? Así que fue el tema que, como le dije, me sorprendió, me gustó, y empecé a leer, enseguida le dije que ese era el tema que quería compartir con ustedes. Y también en particular va tratando de ahí un tema aparte que es el Sabbat o el día de reposo. Así que vamos a comenzar rápidamente. Eh, no, no voy a tratar de no extenderme mucho en el tiempo. Normalmente mis mensajes son como yo, así cortitos. Así que vamos a tratar de que siga esa regla. Muy bien, vamos a ir entonces ahí, si tienen sus Biblias, al libro de Mateo, capítulo 12, versículo 9, y vamos a ir leyendo hasta el versículo 14. El título ahí dice, el hombre de la mano seca, ¿no es cierto? Dice así el versículo 9, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había uno que tenía seca una mano. Si leemos los otros evangelios, sabemos que es la mano derecha. Perdón. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Como vemos en este, como vemos en este pasaje, ahí podemos ver algo normal, ¿no es cierto?, de esa época. Eran los fariseos tratando de ver en qué podían atrapar a Jesús diciendo o haciendo para acusarle. Ellos estaban ahí buscando, como decimos, el pelo al huevo, ¿no es cierto? Tratando de buscar algo, porque normalmente Jesús iba ahí marcándole las cosas que ellos se guiaban por su religiosidad, ellos hacían las cosas para hacerse ver, enfocándose en lo externo, en lo que es la ley, ¿no es cierto? Y en la palabra de Dios podemos ver varios milagros que él hizo, muchos milagros, pero este en particular tiene esa diferencia, que este milagro fue hecho en un día de reposo. Así que bueno, los fariseos estaban buscando. Me hace acordar también al pasaje de Juan capítulo 8, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Cuando estaba ahí la mujer adúltera que vienen y le tratan de acusar, ¿no es cierto?, a ella, pero tratando de atrapar a Jesús diciéndole, Moisés dijo que deberíamos apedrearla. ¿Tú qué dices? Para ver si Jesús, como decimos, ¿no es cierto?, habitualmente, pisaba el palito en algo, se equivocaba en algo, decía algo incorrecto, que por supuesto sabemos que eso no iba a pasar. Los fariseos se enfocaban en lo externo, los fariseos se enfocaban en aparentar, en demostrar que ellos tal vez eran superiores a los demás. Y las enseñanzas de Jesús, por supuesto, iban mucho más allá de eso. Un claro ejemplo de esto también lo podemos ver, ¿se acuerdan allí en el Sermón del Monte? Jesús va repitiendo una y otra vez, él les dice, oíste que fue dicho, más yo os digo. Y eso para ellos era, en su inmadurez o en su necedad o ceguera espiritual, era como que tal vez estaba hasta contradiciendo lo que ellos conocían como la ley, pero sin embargo sabemos muy bien que Jesús lo que hacía era explicarlo aún mejor o ir más allá en los temas para que entiendan que no eran las cosas como ellos lo querían hacer ver. Así que el primer problema que vemos acá era que este milagro fue hecho en alguna medida como una especie de trampa para ver si atrapaban a Jesús haciendo algo incorrecto o algo que no iba. Ahora, ¿qué era el día de reposo? Porque tal vez algunos estamos acá y no sabemos muy bien qué era el día de reposo. El día de reposo lo podemos encontrar la primera vez en Éxodo 20, es uno de los 10 mandamientos. Fíjense lo que dice Éxodo 20 de los versículos 8 al 11, no lo voy a leer todo, pero dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás
toda tu obra, mas el séptimo día, día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas obra, y va describiendo ahí, ni vos, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, y sigue así hablando y detallando, y menciona al final cómo lo hizo Dios, que creó los cielos y la tierra en 6 días, y en el séptimo día él reposó. También en Éxodo 31, 17 dice, señal es para mí, entre mí y los hijos de Israel. O sea, era un día especial entre Dios y su pueblo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces, verdaderamente este era un día importante, era algo que Dios había establecido. Pero era algo que Dios había establecido, lo instituyó Dios, y lo que hacía era, le daba al hombre la oportunidad, la posibilidad de descansar tras una ardua semana de trabajo. También le daba la oportunidad de adorar a Dios en esta jornada especial y también pasar tiempo en familia. Pero Dios lo instituyó para el bien del hombre, y como bien dice Marcos capítulo 2, no para que el hombre subordinara a él su existencia, ¿sí? Ahora, lo que motivó a Jesús a sanar a este hombre el día de reposo era lecciones que él quería enseñarles, las lecciones que tenía. Y además de esas lecciones, obviamente, es el tema que vamos a tratar en el día de hoy, y es que era su compasión, era su compasión. Warren Wiersbe lo dijo así: no hacer el bien en el día de reposo o cualquier otro día es lo mismo que hacer el mal. Conocemos muy bien el versículo: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso Jesús le responde de una manera magistral y pone ese lugar diciendo: ¿qué hombre habrá entre vosotros que tenga una oveja, y si esa cayera en el hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? La lección ahí que le está dando es qué compasión puede tener una persona que no dejaría que uno de sus animales pasara necesidad en el día de reposo, pero que estaba dispuesto a volver la mirada hacia otro lado si ese dolor era de uno de sus semejantes. Qué tremendo, ¿no es cierto? Y lo podemos poner eso en alguna cosa material nuestra, que cuántas veces estamos dispuestos a hacer algo fuera de lugar, pero que a nosotros nos conviene, ¿no es cierto? Acomodamos las cosas a nuestra conveniencia. Así que vamos a hablar ahora un poquito, como les decía, en cuanto a este tema, que es la compasión. La compasión. La palabra acá que se utiliza, no sé griego, aclaro, no sé griego y no sé realmente cómo se pronuncia esta palabra, pero es realmente interesante y es lindo poder estudiar así, porque uno va entendiendo mucho mejor el real significado en el idioma original, ¿no es cierto? Hay a veces palabras que se traducen de una manera o de otra, que es, vamos a decir, lo más cerca que se encuentra en el idioma, por ejemplo, en este caso, en el español. Pero es lindo poder ver la palabra original y qué significa en el idioma original. La palabra es algo así como splanchnizomai. Por eso dije que no tengo idea cómo se pronuncia, pero existe y está citada 12 veces en el Nuevo Testamento. Le voy a citar algunas, si quieren estar anotando. En Mateo 9:36 se refiere cuando ve ahí a la multitud, dice que tiene compasión por ellos. En Mateo 14:14 habla también de una multitud y dice que él va sanando enfermos de esa multitud. En Mateo 15:32 se refiere ahí cuando mira a la multitud y es la alimentación de los 4.000. Mateo 18:27 habla de una persona que por compasión perdona una deuda. Mateo 20:34, por compasión 2 ciegos reciben la vista. Después en Marcos, en 1:41, un leproso es sanado. En Marcos 6:34, la alimentación de los 5.000. Marcos 8:2, la alimentación de los 4.000. En Marcos 9:22, es ahí librado un endemoniado. Y 3 veces aparece esta palabra en Lucas 7:13, cuando él resucita por compasión a
el hijo de la viuda de Naín. En el capítulo 10, a partir del versículo 33, se nos cuenta la historia del buen samaritano. Conocemos muy bien esa historia. Y también en Lucas capítulo 15 y el versículo 20 vemos ahí la parábola del hijo pródigo, también una historia que conocemos muy bien. Así que esas son las 12 veces impresionante, ¿no es cierto?, ver esa palabra utilizada y lo que causó en Jesús y lo que le hizo hacer. Ahora, muchas veces hablamos de esta palabra y no sabemos muy bien lo que significa, ¿no es cierto? La podemos relacionar con, algunos pueden pensar en debilidad, algunos, especialmente tal vez a los hombres, nos viene como algo que los débiles hacen o que los blandos, una persona blanda. Para aquellos que por ahí miran películas con pasiones simplemente cuando hay un rey ahí en un podio que está con el pulgar arriba o el pulgar abajo, si hay que matar a alguien o no. Y no entendemos muy bien necesariamente qué significa esta palabra. Pero en realidad no significa nada de eso. En realidad es expresar compasión, ¿sí? Va a ir revelando una fortaleza en el carácter que pocos tienen. Compasión es algo que pocos tienen, y ahora vamos a ver un poquito más cómo llegamos a esta conclusión. Vivimos en un mundo totalmente insensible, ¿sí? La mayoría de las personas se ubica a sí misma, su familia, por cualquier otra consideración. Es una triste realidad de que a muchos de nosotros, o a muchas personas, realmente no les importa lo que le pasa al otro. No le importa para nada lo que le va a ir pasando a nuestros semejantes, a nuestro vecino, al que vive enfrente. Si no está relacionado a nuestro círculo, a nuestro grupo, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestras personas de influencia, tal vez, perdón, tal vez nos da lo mismo. Realmente estas personas no tienen compasión y ni siquiera entienden este significado. Ahora nos quedamos con la palabra griega, pero no dijimos qué significa. Esta palabra, que está traducida como compasión, literalmente, la traducción literal significa se le mueven las entrañas. O sea, esta persona es movida a misericordia, movida a un afecto personal, a una empatía ante situaciones difíciles. O sea, se refiere a los sentimientos más profundos que puede una persona tener hacia otra. Y por eso decimos que a veces es difícil de comprender y hay pocas personas que realmente pueden comprender esto. Se le mueven las entrañas, o sea, desde lo más profundo de mi ser, comprender por lo que está pasando o meterme en empatía, en misericordia, en afecto hacia lo que está pasando, la dificultad que está pasando otra persona. Alguien lo definió así, alguien dijo así: es simpatía asociada con el deseo de ayudar. O sea, nos permite empatizar con los sentimientos del prójimo, ¿sí? En primer lugar empatizamos, pero a la vez nos trae el deseo de hacer algo al respecto. Como vimos acá en estos versículos, en estas 12 menciones, Jesús no solamente menciona las cosas que pasaron, sino que vemos a él obrar de una manera que solucionó una y otra historia de dolor, de sufrimiento, una tras otra. La compasión lo llevó a, desde lo más profundo de su ser, meterse, empatizar con estas personas, pero a la vez hacer algo. Realmente para mí, ponerme a estudiar esto me hizo muy bien, me ayudó muchísimo a entender un poquito mejor palabras que por ahí uno dice, sí, compasión, pero bueno, realmente fue de bendición para mí y espero que lo sea para ustedes también, ¿no es cierto? Cuando vamos leyendo los evangelios, vemos varias historias de compasión, como dijimos, esas 12, y hay otras que por ahí no usan esa misma palabra, pero en sí el sentimiento es parecido, y Jesús fue movido a suplir estas necesidades. Así que vamos a hablar de esto en cuanto a la vida de Jesús, porque, como les dije recién, al estudiar yo me di cuenta que yo realmente tengo mucho para aprender de este tema.
porque muchas veces puedo ser egoísta, muchas veces puedo ser alguien egocéntrico, y realmente lo que nosotros como cristianos, como creyentes tenemos que hacer es aspirar a ser más y más y más como Jesús. Así que si Él fue de ejemplo en este área, pienso que es un área que podemos aprender mucho y mejorar para su gloria. Así que vamos a hacernos tres preguntas rápidamente, tres preguntas que pienso que nos van a ayudar para comprender mejor esta compasión de Jesús. En primer lugar, voy a hacer la pregunta ¿por qué? O sea, ¿por qué Jesús tenía esta compasión? O podemos decir, ¿por qué Jesús pudo alcanzar a todas las personas a las que llegó? ¿Por qué pudo interesarse en tantas personas con tantos diferentes problemas? ¿Qué era lo que lo motivaba? ¿Por qué? Bueno, la respuesta de esto tiene que ver con el origen de su compasión. El origen de su compasión. En primer lugar, porque es parte de su carácter, o podemos decir es parte de su esencia. ¿Sí? Recordemos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Él no tenía naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, él no tenía egoísmo, no era alguien egocéntrico, ¿sí? Pero sin embargo podemos realmente aprender de él en cuanto a su compasión. Sí, muchas veces, si hay personas que se quedan con el Dios del Antiguo Testamento y ven situaciones donde Dios ven a alguien duro, tal vez ahí mostrando su ira hacia los pueblos enemigos, y se imaginan como a alguien, como un Dios malo, ¿no es cierto? Pero realmente cuando llegamos al Nuevo Testamento, si bien Dios es alguien que es un Dios de ira y de juicio, pero Dios también es un Dios de amor infinito, de gracia, de misericordia y de compasión. Y cuando Jesús vino a esta tierra, como vemos ahí en Juan, capítulo 14, versículo 9, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y cuando vemos a Jesús, podemos ver entonces que Dios no es solamente un Dios de juicio y de ira, como algunos lo ven, allá arriba, solamente así, tocando con el dedo lo que hay que destruir. No, no, no. Dios es un Dios de amor, de gracia, de misericordia y de compasión. Y de compasión. Saben, también podemos ver a través de explicar que es parte de su esencia, que Jesús no utilizó estas cosas, ninguna de estas situaciones, ningún dolor ajeno para engrandecerse a sí mismo o para extender la fama de sus predicaciones. De hecho, vemos en un par de milagros que él directamente le dice a la persona que no diga nada, ¿no es cierto? Qué lección y qué diferente a lo que haríamos hoy en día, ¿no es cierto? Hoy en día uno de nosotros diría, andá y contale a todo el mundo que Dios hizo tal cosa, porque por ahí nos serviría para promoción de nuestra organización, ¿no? De nuestra iglesia o de lo que sea. Pero Dios no utilizaba eso para su engrandecimiento personal, ¿eh? Era parte de su esencia, pero de su carácter. Pero no solamente eso, perdón, sino que también formaba parte de su carácter, pero también formó parte de sus circunstancias. O dijimos de su esencia, podemos decir de sus experiencias. Una de las razones por las cuales Jesús podía expresar simpatía o empatizar con las personas que estaban pasando momentos difíciles era porque él había tenido muchas experiencias difíciles en su vida también. Jesús no vino a este mundo a vivir una vida soñada. Él vivió una vida difícil. Él nació, creció, vivió y murió en absoluta pobreza. Eso lo vemos en Mateo 8:20, ¿no es cierto? Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Al momento de morir, sus pertenencias se reducían a las ropas sobre sus hombros, se nos dice ahí en Juan capítulo 19. Él sabía lo que era la soledad, él sabía lo que era el desprecio, él sabía lo que era recibir odio, ¿no es cierto? Él sabía lo que era ser tentado, como vemos ahí en Mateo capítulo 4. Así que no solamente era parte de su esencia, sino que realmente también fue parte de su experiencia. Él podía empatizar, simpatizar y estar con nosotros porque él había pasado muchos momentos de sufrimiento y de dolor.
como podemos ver ahí en Hebreos 4:15, versículo que conocemos muy bien, ¿no es cierto? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, la única diferencia era que él, como era Dios, 100% hombre y 100% Dios, él no podía pecar. Pero él vivió esas dificultades igual que nosotros. Así que en primer lugar dijimos por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué podía hacerlo? En segundo lugar, la pregunta que quiero hacer es, ¿para quién? ¿Sí? ¿Para quién? Primero dijimos que el por qué hablaba del origen de su compasión. El para quién tiene que ver con el objeto de su compasión. ¿Quiénes eran las personas que fueron recibiendo esta compasión? Y no vamos a leer todos los versículos porque son varios, pero para que entendamos un poco lo mencionamos recién, ¿no es cierto? En primer lugar, las multitudes, personas que estaban desamparadas, dice la palabra de Dios, esparcidos. En segundo lugar, los pecadores. Y hay un ejemplo muy lindo en Marcos capítulo 5, cuando con el endemoniado Gadareno. En tercer lugar, vemos un ejemplo que también me llamó mucho la atención, y es que pudo ver compasión Pedro, ¿no es cierto? Ahí en Marcos 16:7, que él le había negado 3 veces y pudo recibir esa compasión cuando él resucita, que manda específica palabra para que le avisen a Pedro. Y después, como mencionamos algunos de los versículos, los enfermos, ¿no es cierto? Vemos ahí tantos milagros que él realizó. A las personas que estaban sufriendo. Vemos la historia del joven rico también en Marcos capítulo 10, o sea, a las personas que le buscaron. Y él fue mostrando compasión una y otra vez a tantas diferentes personas. ¿Y por qué podía hacer esto Jesús con tantos tipos diferentes de personas y situaciones? ¿Sabés por qué? Porque Jesús conocía las fallas, como dijimos recién de Pedro. Él conocía todo, pero él no dejaba que esas cosas se pongan por delante de su compasión y de poder expresar el amor. Saben, él no miraba solamente lo que se veía en la superficie. Él miraba a la profundidad de sus necesidades. Y como resultado, él los amaba en el nivel más profundo como persona. Él no era impaciente, él no se ofendía con estas necesidades, como nos pasa a nosotros a veces. A veces nosotros nos molestamos cuando alguien nos viene a pedir algo. ¿No les pasó alguna vez? En lugar de entender su necesidad, nos molesta, porque vemos lo que está afuera, porque vemos lo externo, y no podemos aplicar y entender esta compasión que Jesús quiere que nosotros aprendamos y apliquemos. ¿Cómo vemos a las personas? La vemos como lo que escuchamos de ellas y lo que podemos ver. Nosotros debemos aprender realmente esta lección de poder demostrar compasión. Debemos demostrar compasión. Como dije antes, la meta de cada creyente debe ser como Jesús, y esto es una lección que Él quiere que aprendamos. Me acuerdo una vez, le voy a contar una historia. Estábamos en el campamento, los que conocen acá el campamento es un tiempo de mucho trabajo, nos divertimos mucho, pero estamos dale todo el tiempo. Un compañero de trabajo en un momento se fue y no me acuerdo por qué, no me enteré nada, yo no supe por qué se había ido, pero bueno, eso significó que nosotros tuvimos que trabajar un poco más. A los 4 o 5 días lo veo y ahí me doy cuenta en cierta forma de que no lo había visto, le dije, y uno empieza a hacer eso, yo era chico, ¿no? Eh, y empieza a hacer esos comentarios, ah, qué lindo, cómo te borraste, ¿no? Nosotros acá todos trabajando. Y bueno, nunca me olvidé su respuesta porque él me dijo, no, lo que pasa es que estaba muy enferma mi abuela y entonces me tuve que ir a mi casa. Bueno, me mató la respuesta, ¿no es cierto? Dije, bueno, no, qué desubicado que estuve. Bueno, y para terminar le dije, seguramente si estás acá es porque ya está mejor. Sí, sí, me dijo, está mejor porque ya está en el cielo. Bueno, listo, gracias. No digo más nada. Pero ¿qué pasaba en ese momento? Yo solamente me enfoqué en mí. Yo solamente pensé en que tuve que trabajar más esos 3, 4 días. No lo vi si él estaba triste, preocupado,
no me interesé en él, solamente pensé en lo que me había pasado a mí cuando él no estuvo. Así que bueno, fue una lección que aprendí hace algunos años y me la trajo a la mente este estudio, ¿no es cierto? Así que bueno, dijimos, en primer lugar, tres preguntas. La primera fue, ¿por qué? Hablaba del origen de su compasión. En segundo lugar, dijimos, ¿para quién? ¿Sí? El objeto de su compasión. Y en tercer lugar, ¿para qué? ¿Para qué mostraba compasión? Si bien es claro, ¿no es cierto?, los pasajes, pero esto tiene que ver con el objetivo de su compasión. ¿Cuál era el objetivo al demostrar compasión? Y son dos. En primer lugar, instrucción. Instrucción para sus discípulos, en primer lugar, porque los discípulos no sabían nada en cuanto a compasión. Si vemos ahí algunos versículos, realmente nos llama mucho la atención. Por ejemplo, fíjense ahí lo que dice en Marcos capítulo 6, versículos 34 al 36 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que se vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. O sea, para los discípulos era decir, bueno, largalos, que se arreglen, porque, bueno, ya está. Y es ahí cuando Jesús dice, denle ustedes de comer, y bueno, conocemos el resto de la historia, pero si era por los discípulos, ellos era largalos. Ahora, fíjense en esta oportunidad. En Lucas capítulo 9, versículo 54, dice, viendo esto sus discípulos, ahí va narrando, dice, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ahí, si pueden ir leyendo la historia después. Pero para no ser muy largo ahora, solo leo ese versículo que dice, ¿ves? El versículo 53, no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y el 54 dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieren que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? O sea, no nos recibieron, no nos gustó lo que pasó, bueno, que venga fuego del cielo. Eso obviamente es totalmente lo opuesto a lo que Jesús quería enseñarles a ellos a, a tener compasión. Así que, en primer lugar, dijimos era para instrucción. Ellos estaban concentrados en la vida que ellos estaban llevando, imagínense, estaban al lado del maestro, estaban teniendo lecciones y una vida diferente al resto, pero estaban concentrados en sí mismos, o sea, no se preocupaban por los demás, no pensaban en nadie más fuera de ese círculo o de ayudar a las personas alrededor, directamente ni veían esas necesidades. Ahora, lamentablemente yo pienso que muchas veces a nosotros, como decíamos antes, nos pasa eso también. Podemos llegar a ser egoístas, egocéntricos y solamente ver a las personas que tenemos cerca. Si no afecta a mi familia, bueno, no pasa nada. ¿Qué época esta para demostrarnos a cada uno cómo reaccionó ante esta pandemia, ¿no es cierto? Muchas dificultades sociales, económicas, muchas personas que se quedaron sin trabajo. Bueno, obviamente no voy a hacer levantar la mano a nadie, pero me hago la pregunta a mí mismo, ¿hice todo lo que podía para ayudar a personas que por ahí han pasado muchísima necesidad? Uno puede decir, sí, hice tal o cual cosa, sí. Bueno, ¿realmente cuánto hice? ¿Hice todo lo que podía, lo que Dios hubiera querido que yo haga? ¿Por qué nos cuesta esta lección? ¿Por qué Jesús se lo tuvo que enseñar a sus discípulos hace tanto tiempo y todavía nos cuesta un montón? Y la respuesta es simple, y es porque simplemente es contraria a nuestra naturaleza. Es algo que debemos trabajar. No es algo que va a suceder, es algo que debemos trabajar, esforzarnos en imitar a Jesús y en hacerlo. Así que en primer lugar dijimos que el objetivo era la instrucción para sus discípulos y por supuesto para nosotros también, pero la segunda lección era la de involucrarse. No solo enseñarle, pero sino que al enseñarle lo hagan, que se involucren. Él quería que se involucren en este ministerio de mostrar compasión, que ellos pudieran ver a la gente, a la multitud como Él las veía. Y Él quiere que nosotros veamos así a la multitud, a la gente que está sin Dios principalmente, pero también a nuestros hermanos que pueden estar pasando momentos muy difíciles.
debemos involucrarnos y la iglesia debe involucrarse y cada uno debe involucrarse. ¿Saben? Cuenta una historia de un niño que estaba en la playa y un hombre de negocios venía caminando luego de una tormenta muy grande la noche anterior. Y había habido una tormenta muy grande, muchos destrozos, pero a la vez el mar había traído sobre la orilla, la costa, muchas estrellas de mar. Y estaban muriendo ahí sobre la arena. Y este niño desesperadamente corría y agarraba de a dos o tres y las llevaba y las tiraba al agua. Y las agarraba y las tiraba al agua. Un poco le gustó lo que estaba haciendo, pero luego que el niño estaba corriendo mucho y se estaba cansando y quiso como decirle, mirá, tranquilo, igualmente son muchas y no vas a poder hacer una diferencia. Y el nene lo miró con la que tenía en la mano y le dijo, pero para esta sí voy a hacer una diferencia. Para esta sí voy a hacer una diferencia. Y lo motivo a eso, ¿no es cierto? Y para mí mismo, no querramos hacer tanto que después no hacemos nada. Involucrémonos en la vida de personas. Involucremos involucrados estamos en el ministerio de mostrar compasión a las personas. Si lo cumplimos, vamos a estar demostrándole a nuestros hermanos y también a los inconversos que somos hijos de Dios. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No lo hacemos para nosotros. Algo que también pasó mucho en este tiempo es de aquellas personas que hacen cosas para sacarse fotos, ¿no? Y bueno, ya tienen su recompensa, dice la Biblia. No lo hacemos para nosotros, lo hacemos para que sea glorificado nuestro Padre que está en el cielo. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que soy mi discípulo si tuvieres amor los unos con los otros. Por eso hablaba de que no solamente aquellos que no conocen a Dios, sino entre el pueblo cristiano tenemos que estar mirándonos con compasión, mirando las necesidades y supliéndolas. Primera Juan 3, versículos 17 y 18 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, perdón, tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Saben, es muy fácil decir que amamos a nuestros hermanos, pero realmente a veces es fácil decirlo y difícil demostrarlo. Y la exhortación en esta noche para mí y para cada uno de ustedes es que podamos demostrar el amor de Dios en nuestras vidas, ¿saben? Cuenta una historia también de un joven que saliendo de la escuela ve a un compañero que no eran amigos, pero eran compañeros, que se le cayó su mochila y se desparramó todo en la vereda. Y la mochila estaba particularmente llena, muchos libros, algunas cosas de deporte, y un montón de cosas. Entonces él fue y se acercó, le dijo, te ayudo a llevarlo. Así que cargaron las cosas, y mientras iban caminando con las cosas, este chico vio que el primero, el que tenía la mochila llena de cosas, estaba triste, bajoneado. Así que le dijo, vení, merendábamos juntos. Así que hicieron eso. A partir de eso se generó una amistad que no había sido tal hasta ese momento y fueron amigos mucho tiempo. Un tiempo después, el primer chico le dijo a este amigo que lo ayudó y confesó y le dijo, te voy a contar por qué tenía tantas cosas en mi mochila. Había vaciado el casillero de mi escuela porque pensaba llegar a mi casa y tomarme todas las pastillas que había estado juntando durante mucho tiempo y quitarme la vida. Y este chico, simplemente por ver una necesidad, por ver a alguien que estaba triste, bajoneado, y darle una oportunidad, salvó esa vida. Este chico llegó a conocer a Cristo más adelante también. Así que estamos atentos a las necesidades de las personas.
¿Sabes? No sabemos hasta dónde puede llegar una demostración de compasión hacia otro. ¿Sabes? No es lástima, no es pena, es el deseo de buscar activamente a personas que están pasando momentos difíciles y poder hacer una diferencia en su vida. No nosotros, sino porque Cristo está en nosotros y Él quiere que seamos de bendición. El desafío con el que quiero dejarlos esta noche sería ese, para mí y para cada uno, de buscar oportunidades prácticas de cómo poder ser de bendición a una persona que está pasando un momento de dificultad. Tal vez pensalo, oralo y escribilo en algún lado. Eso te va a ayudar a recordarlo y a tratar de cumplirlo. Y que la iglesia sea de bendición, de ejemplo, de demostrar a Cristo en su comunidad, porque es el deber que cada uno de nosotros tiene. ¿Sabe? Los fariseos hacían las cosas por religión y Dios no está interesado en nuestra religión. Dios no está interesado en que cumplamos las cosas al pie de la letra para que los otros vean que somos buenas personas. No. Oseas 6:6 dice, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios quiere que nosotros seamos prácticos en nuestra relación con Él y que las personas puedan glorificar a Dios a través, a través de nuestra vida y lo que podemos hacer por su gracia y su misericordia. Así que bueno, muchísimas gracias por esta noche, gracias por esta oportunidad. Espero que la palabra de Dios haya sido de bendición para ustedes. Como digo, siempre es bueno abrir la palabra de Dios, estudiar, aprender y tratar de aplicar las cosas que Él nos enseña. Así que muchas gracias y que Dios los bendiga.